El Señor Jesús les bendiga, hermanos y hermanas en la fe. Vamos a comenzar el día de hoy eh, de una forma ya en este sentido formal. Amén. Les saludo a cada uno de ustedes. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús a cada uno de los presentes. Mi hermano Ismael que está por acá. Bendiciones. A cada uno de ustedes, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Vamos a comenzar en esta hora y vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Te invito a que me acompañe en oración. Cierre sus ojos, amén, y oremos para comenzar. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso. En esta hora, Señor Jesús, te damos las gracias, Padre, por esta bella oportunidad. Gracias por tu amor, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Ruego tu bendición, Padre, sobre cada hermano, cada hermana que se ha conectado a esta reunión virtual. Que seas tú, Señor, derramando de tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre sus familias, sus hogares, Señor Jesucristo, que esta hora, este tiempo que vamos a dedicar, Señor, seas tú derramando de tus bendiciones a través de tu palabra, Señor Jesús. Danos entendimiento, Padre, queremos comprender tus escrituras, tus palabras, queremos conocerte cada vez más. Te lo rogamos en esta hora, Señor, danos entendimiento para poder comprender tu palabra. Señor, dirige cada uno de mis hermanos que vaya a hablar, dirige cada palabra en el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos, Dios de los cielos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, el día de hoy, gloria a Dios, el día de hoy continuamos, amén, con el estudio que tenemos acerca de Isaías o de las profecías que recibió Isaías. La semana pasada estábamos específicamente hablando de las profecías mesiánicas, amén. Y vimos las profecías del Mesías, digámoslo así, distribuidas de tres maneras. Hablamos del nacimiento virginal, hablamos de el siervo sufriente, ¿ven? Y también de el Señor, nuestro Dios, el Mesías, como Rey vencedor. El día de hoy vamos a terminar de darle la forma a esta última parte del Rey vencedor. Vamos a leer varias escrituras y vamos a cerrar el estudio de las profecías de Isaías, sabiendo que todavía queda mucho por hablar, hermano Ismael, todavía queda mucho que decir. Hay muchos capítulos quizás que hay que profundizar en gran manera, pero para este estudio, el día de hoy vamos a finalizar con las profecías de Isaías y lo vamos a hacer gozándonos con algunos de los títulos que recibe el Mesías en el libro de Isaías. Para comenzar, quiero invitarle a que me acompañe en oración. Le voy a pedir a mi hermano Ismael que nos ayude con la lectura de la palabra en el libro de Isaías. Por supuesto, estamos hablando de Isaías. Capítulo 9, versículo 6. Así dice el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio sobre su hombro estará, se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y el príncipe de paz. Amén. Aleluya. Amén. Hermosa palabra, ¿verdad? Sí, amén. Bastante conocida por todos, o por casi todos nosotros, o por los que leemos la palabra. Amén. Un versículo muy citado, muy conocido por los que escuchamos la palabra de Dios. Y este versículo nos habla inmediatamente de algunos títulos que portaría el Mesías. ¿Ven? En primer lugar, no lo dice al final cuando dice llamará su nombre, pero lo dice al principio. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. En primer lugar, nos está hablando de un título o un atributo o una propiedad que es el título hijo. Amén. Amén. Como lo hemos dicho en otras oportunidades,
todo lo que nace de una mujer es hijo, ¿cierto? Y en este sentido, el primer título que vemos aquí es el título de hijo. Muchas personas aún no logran entender a qué fue lo que se le llamó hijo. Hijo. Amén. Ese título se le otorgó a la carne, a lo que nació de la mujer. Nosotros entendemos que lo que estaba dentro de ese niño, de ese hijo, de ese cuerpo, no era nada más y nada menos que el mismísimo Dios. Amén, porque como lo dice en Colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces entendemos que este primer título hijo se le otorga a la carne porque nació de una mujer. Luego dice el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre. Y aquí nos da una pequeña pincelada. Admirable. ¿Ven? El Señor es admirable. Consejero. Luego dice Dios fuerte. Este niño, este hijo sería Dios fuerte. En la antigua traducción sale todopoderoso. Todopoderoso. Amén. Luego el otro título es Padre eterno. Amén. Este hijo sería a su vez el mismo Padre eterno. ¿Cuál es el Padre eterno? Aquel que en el principio hizo los cielos y la tierra. Y por último, Príncipe de paz. Por eso vemos al Mesías diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Amén? Y creo que fue Pablo el que dijo: y el Dios de paz estará con vosotros y guardará sus corazones. Amén. Es ese mismo, el príncipe de paz. Amén. Entonces, esos son vamos a partir de acá con estos primeros títulos de el Mesías. Vamos a leer bastante la Biblia, hermano Ismael, el día de hoy. E invitamos también a los hermanos y hermanas que están conectados, si desean participar, pueden hacerlo en cualquier momento. Amén. Pueden pedir la palabra, pueden escribir, pueden interactuar de la manera en que ustedes lo deseen para que sea más dinámico este estudio. Amén. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a comenzar con lo que dice Isaías, ahí mismo en capítulo 9, pero en el versículo 2. Vamos a comenzar allí. Amén. Dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Amén. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. ¿Cómo lo dijo Juan? Y aquella luz verdadera venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Una de las principales misiones del Mesías era traer la luz al mundo. Amén. Un mundo que estaba en tinieblas. Amén. Amén. Un mundo que estaba perdido. Gloria a Dios. Iba a ser iluminada nada más y nada menos que por la luz verdadera. Amén, así es. La luz que ilumina a todo hombre. Amén. Así es. Aprovecho para saludar a la hermana Rosina, bienvenida. Hermana, bendiciones. Estamos comenzando hace poquito y estamos hablando acerca de el Mesías según lo planteó o según lo escribió o según lo profetizó Isaías. Amén. La primera misión del Mesías, o una de las misiones del Mesías entonces, era alumbrar, era iluminar, era resplandecer. Amén. Traer la luz verdadera a el mundo que estaba en tinieblas. Y todavía está en tinieblas, pero hay diferentes lumbreras. Hay lumbreras por diferentes lugares en todo el mundo, iluminando de alguna o de otra manera, tratando, amén, de que el mundo puedan, la mayoría o los que se puedan alcanzar esa luz verdadera, así como lo dijo Juan el Bautista, amén, Juan el apóstol, perdón, la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre. Eso lo vimos en Isaías capítulo 9, versículo 2. Vamos a avanzar porque el Mesías también
iba a ser de juez. Veámoslo como lo dice en el capítulo 11, versículo 3. Bendiciones, hermano David. Damos bienvenida a David Herrera. Amén. Bendiciones. Bienvenido. Estamos hablando acerca del Mesías y ahora específicamente vamos a leer Isaías 11, versículo 3. 11, versículo 3. Dice así: el que se deleitará en el temor del Señor no juzgará por lo que ven sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. Amén. Entonces, de esta manera dice, Él se deleitará en el temor del Señor. ¿Quién es ese Él? Amén. Dice, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. En una oportunidad recordamos al profeta Samuel cuando visita la casa de Isaí, que el Señor lo mandó para que ungiera al próximo rey de Israel. Isaí trae a su hijo mayor y se lo presenta a Samuel, y Samuel lo mira y dice, este va a ser el nuevo rey, porque lo vio alto, porque lo vio fuerte, porque lo vio como un buen prospecto a ser rey. Y el Señor le dijo, no es ese. Y así fueron pasando todos los hijos de Isaí, hasta que le dijo, no te quedan más hijos. Bueno, me queda uno, pero ese es el chiquillo de la casa, ese es el que anda por allá en el campo, ese es el que trabaja con las ovejas, ese es el pastorcito, ese no creo que sea el que usted anda buscando. Y allí es cuando el Señor, cuando nuestro Dios le dice a Samuel que Él no mira como mira el hombre. Por lo tanto, si hay alguien que pudo juzgar con justicia verdadera, ese fue el Mesías, ese fue el Señor. Amén. Nuestro Dios es un Dios justo. Amén. Él no va a juzgar por lo que vean los ojos carnales. Amén. No. Gloria a Dios. Aprovechamos para dar la bienvenida a nuestra hermana Marisa. Bienvenida, hermana. Un placer que esté nuevamente con nosotros. Seguimos hablando acerca de el Mesías según lo escrito en Isaías. Amén. Y habla acerca del Señor o del Mesías como juez. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. El Señor es el que escudriña los corazones. ¿Qué dice ahí mismo en el versículo 4? Más en el versículo 4 del versículo 11. Del capítulo 11. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. Amén. Entonces allí nuevamente hace mención a que juzgará con justicia, con equidad a favor de los afligidos. Amén. Pero también habla de golpear la tierra con la vara de su boca. Amén. Con su palabra, ¿cierto? Esa es la espada poderosa de nuestro Dios, su palabra. Con el aliento de sus labios dará muerte al impío. En otras palabras, se habla de que también iba a ser mano fuerte. Sí, así es. Entonces, esa sería otra de las características que tendría el Mesías. ¿Ven? Lo decimos así como en futuro, porque lo estamos estudiando desde Isaías. Se supone que cuando Isaías escribe esto, todavía no había pasado, iba a pasar. Ya como 800 años antes de... Exacto. Antes de la venida. Unos cuantos siglos antes, ¿verdad? Sí. 600 y tantos, creo. Sí. Pero ya nosotros ahora sabemos que ya el Mesías vino, el Señor nuestro Dios se manifestó en carne. Aleluya, amén. Y hizo lo que tenía que hacer, a lo suyo vino. Él hizo lo que tenía que hacer. Amén. Amén. Pero como lo estamos estudiando desde Isaías, por eso lo digo así como a futuro. Amén. Continuamos. Capítulo 42. En el capítulo 42 de Isaías vamos a ver un par de versículos. 42, versículo 4. Saludo a nuestra hermana Ángela Gutiérrez. No sé si es Ángela la que está por allí sola o si el pastor Darwin está por ahí también. En todo caso, saludos a toda la familia, bendiciones. Amén. Seguimos hablando acerca de Isaías. Más el versículo
versículo 4 del capítulo 42 de Isaías dice: no se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y las costas esperarán su ley. Las costas esperarán su ley. No se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra. En otras palabras, pudiéramos ver a el Mesías como un legislador, aquel que se iba a encargar de impartir justicia, aquel que se iba a encargar de que las cosas sucedieran como tenía que suceder. Antes de esto, ahí mismo en Isaías, el Señor dice: ¿qué hago yo aquí sentado si mi pueblo es llevado injustamente como oveja al matadero? Por lo tanto, en aquel día, yo mismo que hablo, estaré presente. Amén. Entonces, otra de las características gloriosas era que el Señor el Mesías iba a ser de legislador, iba a encargarse de que la justicia se diera, de que se aplicara la verdadera justicia en la tierra. De hecho, todavía hay otra profecía que no se ha cumplido, que es la segunda venida del Señor, y es cuando Él vaya a reinar desde Jerusalén. Amén. Allí se va a conocer un reino milenario donde se va a aplicar la justicia, digámoslo así, con todo el peso de la ley. Amén. En este caso, nosotros estamos hablando de una justicia que es la justicia otorgada por la gracia. Nosotros no somos dignos, no somos ni siquiera justos, pero Dios, amén, nos ha hecho a nosotros dignos a través de lo que Él hizo, de su sacrificio. Amén. En ese sentido, el Señor ha aplicado una justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre era culpable. Así es. El hombre era culpable. Pero ¿qué hizo el Señor? Aplicó la justicia. Bueno, el que es culpable tiene que pagar. Pero lo hizo a través de Jesús. Lo hizo cargando Él todas nuestras culpas. Todas nuestras culpas las llevó Él. Y Él pagó por nosotros, como dicen algunos. Eso es lo que se conoce también como misericordia. Amén. Amén. Vamos a ir avanzando ahí mismo en el capítulo 42, versículo 7. Amén. Dice así: a fin de que abra los ojos que están ciegos y saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en las tinieblas. Sigo leyendo el versículo 8. Amén. Mas yo, el Señor, este es mi nombre, no daré mi gloria a otro ni mi alabanza a ídolos. He aquí ya sucedieron las cosas primeras, ahora les anuncio las nuevas cosas. Antes que salgan a luz, yo se las anuncio, o yo las haré notorias. Amén. Entonces, antes de que abra los ojos que están ciegos y saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en las tinieblas. Habla de sacar de la prisión a los que moran a las tinieblas. Entonces, es uno de los títulos también grandiosos que tendría el Mesías, es del Mesías como libertador. Así es, amén. El Mesías como libertador. ¿Cómo lo ves tú, Ismael, acerca de Isaías como libertador? ¿Cuál fue la libertad que Él nos pudo entregar? ¿Cómo lo ves tú? Nuestra salvación, el redimir nuestros pecados, sanidad, libertación en espiritual, tanto en posición demoniáticas, y todo a través de su nombre. Cuando nosotros invocamos su nombre y hacemos ese pacto, más dice en Marcos 16, que creyera y fuese bautizado, amén, en su nombre, aleluya, este será salvo, mas el que no creyere, este va a ser condenado. Y las señales seguirán para los que creen en su nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estas personas sanarán. Amén. Esta es la presencia, aleluya. La esencia es el libertinaje que nos da el Señor a nosotros convertirnos hijos de Él. Amén. Amén. Así mismo es. El Señor nuestro Dios, aleluya, como libertador. En otras palabras, dice su misma palabra, que
Que todo aquel que practica el pecado esclavo del es pecado. esclavo del pecado. Así es. Amén. Es esclavo del pecado. Y el Señor como libertador vino a romper todas las cadenas Amén. que nos ataban. Amén, amén. Amén. Hay un corito antiguo, hermano Ismael, que dice: Cristo rompe las cadenas. Aleluya. Cristo rompe las cadenas. Y después dice: las cadenas del pecado, y nos da seguridad. Amén, sí, Porque el sí, Señor, sí, el sí. Mesías, vino a libertar. Amén. Amén. En Mateo dice: llamará su nombre Jesús, porque Él salvará A su pueblo. de sus pecados. Amén. Amén. Entonces, una de las gloriosas títulos que iba a tener también el Mesías, o atributos, amén, o títulos, mejor dicho, es el de libertador. Amén. Amén. Y en esta tarde yo creo que hay unos cuantos libres Aleluya. que están acá reunidos. Amén. El Señor nos ha hecho libres. Y no hay que confundir libertad con libertinaje. Son dos cosas diferentes. Libertinaje habla de vivir conforme a los placeres de la carne. Y aunque pareciera ser libertad porque puedes hacer lo que quieras, eres esclavo. Porque la Biblia lo declara de esa manera: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero el Señor es el que nos ha hecho verdaderamente libres. Libres de toda inmundicia, libres del pecado, libres de la maldad, libres de todo lo que nos pueda dañar. El Señor, nuestro Dios, nos ha hecho libres. Amén. Vamos a avanzar, porque si seguimos hablando de esto, hermano, se nos va a alargar más el tema, ¿verdad? Otro de los títulos del Mesías, como bien lo hablamos la semana pasada acerca de el varón o el siervo sufriente, amén, era que el título del Mesías era que el Mesías iba a ser un portador de cargas. Vamos a Isaías 53, porque allí hablábamos un poco de esto en el versículo 4. Vamos a ver qué nos dice allí, hermano. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Amén. El Señor, el Mesías, porque estamos hablando del Mesías, amén, solo que ya nosotros sabemos quién es, amén. Sí, así es. Pero el Mesías del que habla Isaías iba a ser un portador de cargas. Y vemos al Señor Jesús hablando, diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Tráiganme sus cargas. Amén. Porque uno de los títulos de él era que iba a ser un portador de cargas. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió, amén, nuestros dolores. Sí, el amén. Señor llevó nuestras cargas. Amén. Amén. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Amén. Vamos a seguir, porque aquí hay varios títulos que vamos a ir viendo en este mismo capítulo. Vamos al siguiente versículo, hermano Ismael. Versículo el 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. Otro de los títulos del Mesías sería Salvador, ¿sí? Pero un Salvador sufrido. Un Salvador sufrido. La única forma en la que el Mesías iba a pagar por nosotros era llevando Él nuestras dolencias, llevando Él todos nuestros azotes, todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados. Amén. Amén. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él. La forma en la que el Mesías nos otorgó la paz, cuando Jesús dijo: mi paz os doy, la forma en la que Él nos otorgó esa paz fue a través de su sufrimiento. Por eso el título también importante del Mesías sería Salvador, pero un Salvador sufrido, un Salvador que a través del dolor, que a través de sus heridas, que a través de sus azotes y de todo lo que Él padeció por nosotros, era a través de eso que nosotros íbamos a alcanzar esa salvación.
íbamos a alcanzar, aleluya, esa paz tan preciosa que solo nuestro Señor puede darnos, pero lo íbamos a alcanzar a través de su sufrimiento. Por eso otro título del Mesías es Salvador sufrido. Seguimos al versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Aquí, aunque ya dijimos que el Mesías iba a ser un portador de cargas, aquí se habla de una carga más específica y es la carga del pecado. Amén. Si bien es cierto, como lo dijimos anteriormente, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Amén. Nosotros entendemos desde el origen lo que significa el pecado y las consecuencias que trajo a la humanidad. El hombre tenía muchísimos privilegios. El hombre tenía todos los privilegios, hermano. Solo tenía que extender su mano y tenía alimento. Podía transitar a cualquier lugar. No había enfermedades. No tenía dolencia. No tenía ningún tipo de plaga que lo castigara. No, el frío no lo iba a azotar. El calor tampoco. Hermano, lo tenía todo. Y podía hablar directamente con el Señor. El Señor le había dado autoridad sobre la creación. Amén. Pero luego entra el pecado y el pecado se convierte en una carga para el ser humano. El pecado crea un abismo que separa a Dios del hombre. El pecado se convierte en una carga para el hombre. Ya no vas a extender tu mano simplemente para comer. Ahora vas a tener que trabajar. Ahora vas a tener que labrar la tierra. Te van a salir callos en las manos. Te va a doler, pero tienes que trabajar la tierra para poder cosechar un fruto. Amén. El pecado, en ese sentido, acarreó dolor y sufrimiento, una carga para el ser humano. Y a partir de ese momento, el pecado fue creciendo y más grande se hacía la carga. Por lo tanto, la carga del pecado era tan pesada que ningún hombre por sí mismo iba a poder salir de ello, hermano. Es como aquellos que levantan pesa y en unos momentos levantan un peso que es más del que pueden cargar y se les viene encima ese peso, hermano, y no pueden salir de allí. Tienen que gritar a que alguien los auxilie, a que alguien los ayude a sacarle ese peso. Así estaba el hombre. El hombre estaba aplastado, estaba dominado por el peso de su propio pecado y por sí mismo no iba a poder salir. Por eso el Mesías tenía que ser un cargador del pecado. En otras palabras, el Mesías tenía que quitar todo ese peso de nosotros, de toda la humanidad, y ponerlo sobre él. Amén. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se separó o se apartó por su camino, pero el Señor, amén, cargó en él, en este siervo sufrido, en este cordero, en el Mesías, cargó en él todos nuestros pecados. Amén. Es tremendo, hermano, cuando nosotros lo analizamos y lo estudiamos, hermanos. Les recuerdo que en cualquier momento ustedes pueden participar como lo deseen, si quieren hablar, si quieren preguntar, si quieren escribir. Amén. Pueden hacerlo en cualquier momento, siéntanse con total libertad. Amén. Hermano Ezequiel. Amén. ¿Se escucha, cierto? Sí, amén. Sí, amén. Bien. Todo lindo, todo hermoso con respecto a Jesucristo, el Mesías. Es nuestro Mesías. Sin embargo, es el Mesías que estaban esperando los judíos. Porque los judíos dicen que el Mesías tiene que cumplir ciertos requisitos. Y ellos esperan un Mesías que cumpla ciertos requisitos. Por ejemplo, que sea rey, que sea capaz de reunir a todas las ovejas de Israel, que sea de la tribu de Judá. Varios requisitos terrenales que ellos piden ahí, y en vista de eso, para ellos Jesús no cumplió ninguno de esos requisitos.
podríamos hacer un paralelo entre los requisitos que ellos piden y el fiel cumplimiento de la figura de Jesús a esos requisitos. Porque, por ejemplo, ellos dicen que el Mesías tiene que reunir a Israel. Y Jesús dijo: ¿cuántas veces quise juntaros como el ave junta a los polluelos y no quisiste escuchar? Entonces, allí es donde se trunca para el judío, porque nosotros comprendemos en la Biblia que Jesús murió por nuestros pecados y que hizo un sacrificio por nuestros pecados. Y nosotros lo entendemos así. Pero ¿era un requisito eso? ¿Estaba dentro de los planes del Antiguo Testamento o de todo lo que se habla sobre el Mesías, morir por nuestros pecados? Y usted acaba de leer Isaías 53, que dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, ¿cierto? Él, por su llaga nosotros fuimos curados, habla muchas cosas allí. Y el que habló sobre el sacrificio de Jesús como un cordero fue Pablo. Fue Pablo que habló sobre el sacrificio de Cristo, el sacrificio que hizo Cristo por nuestros pecados. Entonces, sería importante igual recalcar los requisitos del Mesías. Los requisitos del Mesías. ¿Jesucristo cumplió con todos los requisitos del Mesías o todavía no? Porque para el judío viene una vez, pero para nosotros viene 2 veces. Viene por segunda vez. Y eso es lo que no se entiende, lo que ellos no quieren entender, de que Jesús viene por segunda vez y la segunda vez que vuelva va a cumplir, porque Él va a ser Rey de Reyes. Va a ser el Rey que cabalga en el caballo y viene a reinar sobre la humanidad. Entonces eso debería estar ahí en Isaías o en los libros del Antiguo Testamento. Hermanos míos, no sé si se me entendió la pregunta que acabo de hacerles. Amén. Amén. Sí, mi hermano, lógicamente se habla acerca de el Rey. Amén, el Rey de Reyes. Lo que pasó, según como yo lo puedo ver, también es que los israelitas quizás malinterpretaron muchas cosas del Antiguo Testamento, malinterpretaron quizás muchas palabras, o simplemente en la capacidad humana, pues nadie podía concebir el plan que el Señor tenía. Humanamente nadie iba a imaginarse que este era el plan de Dios, aun cuando en Isaías estamos leyendo claramente lo que el Señor dejó estipulado como profecía acerca del Mesías. Aun cuando en Isaías claramente podemos leer todo lo que tenía que padecer el Mesías y ver cómo el Señor Jesús padeció todo lo que está estipulado en Isaías que iba a padecer. Amén. Y muchas de las cosas que el Señor decía o hacía, incluso en las mismas escrituras lo vemos que dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías cuando dijo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el pueblo de Israel, o la nación de Israel? Que ellos esperaban a un libertador carnal, un libertador físico, alguien que físicamente, que literalmente los libertara ¿de qué? De las naciones o de los imperios que los habían esclavizado. En el tiempo de Jesús, en el tiempo del Señor Jesús, era el imperio romano el que dominaba, gloria a Dios, sobre la nación de Israel y muchos otros países o naciones en ese tiempo, porque el imperio romano era fuerte en ese tiempo. Antes de eso, ¿quiénes fueron? Bueno, fueron los babilónicos. Antes de eso también están los sirios, los asirios, incluso los griegos también. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel viene de su misma cultura
desde Moisés, cómo el Señor levantó a un libertador físico y terreno que literalmente, aleluya, los liberta de una esclavitud física, terrena. Amén. Pero el Señor se da cuenta de que necesitan algo más que una libertad física, terrena. Así como el Señor Jesús, antes de sanar, decía: tu fe te ha salvado. Porque él entendía que lo importante o lo más importante era su sanidad espiritual, su salvación, más que la sanidad física. Que muchas veces nos aferramos a este mundo y queremos que el Señor nos sane, pero no estamos entendiendo que lo más importante no es estar en este mundo. Pablo dijo: no somos de aquí, somos extranjeros y advenedizos, somos de otro lugar, mi ciudadanía está en los cielos, dijo Pablo. Amén. El israelita estaba esperando a alguien que los libertara físicamente de la esclavitud o del oprobio del imperio romano. En otras palabras, ellos esperaban a un caudillo, a un líder en un caballo con una espada que venciera el ejército o a todo el imperio romano. Eso es lo que estaban esperando. Por eso cuando ven al Señor Jesús, que es como lo opuesto a esa figura, que es como alguien pasivo, que es como alguien amoroso, alguien sensible, alguien sencillo, alguien que no en ningún momento demostró características de guerra o de pelea, excepto la vez que estuvo en el templo. Sí. Amén. Amén. ¿Me entienden? Exactamente. El celo del Señor se manifestó allí fuertemente. Pero pese a eso, los judíos, los escribas, los fariseos, los saduceos, no vieron en Jesús lo que en realidad ellos estaban esperando. Por eso no le pudieron aceptar en cierta forma. También porque así estaba escrito que iba a suceder. Pero lo principal es ver cómo ellos tenían una idea errónea de lo que el Señor estaba dejando por escrito. El Señor estaba diciendo que el Mesías iba a cargar por nuestros pecados. Como lo estábamos leyendo, el Señor iba a llevar en él nuestras transgresiones. Amén. Nuestra paz iba a ser el castigo de él. O sea, nuestra paz iba a llegar a través del castigo de este Mesías. Por sus llagas, por sus heridas, nosotros íbamos a ser sanados. Eso fue lo que no entendió y lo que no entiende aún en la actualidad el pueblo en general judío. Sabiendo que hay muchísimos, miles, o no sé si me atrevería a decir millones, de judíos a lo largo de la historia que han reconocido al Señor Jesús como Mesías. Amén. Pero el tema está en que ellos estaban esperando una libertad física, literal y terrena. Y el Señor estaba dando una libertad espiritual, la libertad del alma. Era lo que en realidad el hombre necesita. Amén. Pero sí, ciertamente hay también una profecía de que el Señor va a reinar, el Señor Jesús va a reinar físicamente desde Jerusalén. Y la Biblia dice que todo ojo le verá, la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar, amén, toda rodilla se dobla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y vamos a verlo como está en Apocalipsis 19, montado sobre ese caballo blanco, con esa corona, demostrando lo que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, amén. Lo vamos a ver, amén, pero no, eso se va a cumplir, no, sino hasta después de la segunda venida del Señor. Hermano Ezequiel. Sí, meditaba en eso y nosotros lo creemos con certeza. Creo que nadie nos mueve de este fundamento, porque es la principal piedra del ángulo. Amén. Jesucristo mismo dice su palabra. Teniendo esta base, yo medito y increíble las blasfemias que salen de la boca de los judíos por ignorancia, porque hasta ahora último me decían: no, si Jesús es hijo de un hombre, Jesús es hijo de un soldado romano. Incluso sacan la Biblia, sacan el Nuevo Testamento, me leían Juan 8:48. Si usted lee ahí, pareciera, pero no, porque Jesús dice: yo honro a mi padre. Pero antes los judíos le dijeron: tú eres hijo de samaritanos, le dice. Entonces es como: y tienes demonios, le decían.
Y Jesús le decía, antes de que Abraham fuese, él demostró su preexistencia. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces él hablaba ahí sobre el yo soy. Así que sigamos preparándonos porque es fuerte lo que hablan los judíos en estos tiempos. Muchas gracias. Amén. Sí, eso es correcto, hermano. Eso es correctísimo. Incluso ahí mismo los fariseos y los saduceos siempre le estaban diciendo cosas al Señor. Pero sin darse cuenta, ellos mismos le dieron el título de rey. Así es. Sin darse Rey de los cuenta. judíos. Porque ellos le dijeron a Pilato, creo, a alguno de las autoridades romanas, le dijeron, no, que este se ha proclamado rey y quiere quitar al César, y como metiendo un poco de cizaña para que los romanos le hicieran, lo prendieran, ¿verdad? Amén. Y sin darse cuenta, ellos mismos le dieron el título del rey de los judíos. Porque cuando le preguntan a Jesús, dicen que tú eres el rey de los judíos. Bueno, tú lo has dicho. Yo no lo dije, tú lo dijiste. En otras palabras, ellos mismos le dieron el título de rey. Cuando le crucificaron, también le colocaron allí el título de rey. Que mi reino no estaba, ahí estaba. Mi reino no es de esta tierra. Sí, amén. Hablando de eso, hay una parte en Isaías, en el capítulo 32, que habla acerca de esto, del reinar. Lógicamente quienes reinan son los reyes, por eso nosotros entendemos, amén, que el Señor es el rey de reyes. Pero el pueblo judío, quizás por esto, esperaba otra figura física, y allí fue donde se cayeron, porque estaban mirando con ojos terrenos, con ojos humanos, ojos de hombre. Amén. Allí en el versículo 1 del capítulo 32 de Isaías, hermano, dice aquí que un rey reinará según la justicia y los magistrados gobernarán según el derecho. Amén. Entonces este es uno de los versículos que habla acerca de que un rey reinará según la justicia. Sí, así es. Amén. Y nosotros vemos a el Mesías quizás cumpliendo un propósito, quizás preparando algunas cosas, haciendo algo específico que tenía que hacer, sí, pero no le vemos al Mesías reinando como tal. Al menos no de la manera en la que ellos lo esperaban. No vemos a un Mesías reinando de esa forma. Sin embargo, el Señor reina en nosotros. Así es, amén. Amén. Él reina en nuestras vidas. Amén. Él reina en nuestros corazones. Él sí, es el que dirige. Amén. Él es el que nos dice qué hacer, el que nos lleva, el que nos trae, el que nos reina. Es el Señor Jesús. Amén. Pero aquí se está hablando de un rey que reinará según la justicia. Amén. En otras palabras, dice, los magistrados gobernarán según el derecho. En otras palabras, está la profecía o la promesa de que ese rey se va a parar firme en un lugar y va a impartir justicia. Amén. No solo al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Amén. Entonces, evidentemente es un título del Mesías, el de rey, el rey de justicia. El único que puede impartir justicia es el Señor Jesús. Amén. En una oportunidad le dijeron al Señor Jesús, maestro bueno, y él le dice, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno? Amén. Amén. En otras palabras, solo Dios es bueno. Amén. Vamos a ir avanzando. Igual este tema quizás pudiéramos organizarlo de otra manera, hermano Ezequiel, no solo con Isaías, sino con otros profetas que también puedan quizás contrarrestar un poco a lo que dicen o lo que piensan muchos con respecto a el Mesías, al Señor Jesús como Mesías. Amén. Porque igual también es interesante ese tema, tener como bases bíblicas, tener propiedades, saber cómo explicar y cómo quizás responder ante ciertas preguntas que podrían hacernos en algún momento de nuestras vidas. Amén. Entonces igual también pudiéramos dejar por allí ese estudio más específicamente a eso. Amén.
no solo desde Isaías, sino desde todos los libros del Antiguo Testamento que hablen acerca de este Rey de Reyes. Otro de los títulos, amén, del Mesías era el de siervo. El Señor se refiere a él como siervo. Vamos al capítulo 42. Amén. Dios se refiere a el Mesías como un siervo. De hecho, da la impresión de que hablara de una tercera persona, porque dice, aquí está mi siervo. Amén. En otros momentos nosotros lo vemos como un cordero. En otros momentos quizás lo vemos como de otra manera. Pero así como se habla del título de hijo, así también el Señor, el Mesías, iba a tener este título de siervo. Capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Sobre él he puesto mi espíritu. Amén. Capítulo, aleluya, 42 de Isaías, versículo 1. Vemos a un Dios hablando de un siervo. Dice, he aquí mi siervo, a quien sostendré. Dice, mi escogido, en Amén. Quien se complace mi alma. Y luego dice, sobre él he puesto mi espíritu. Amén. El Señor Jesús, aleluya, tenía nada más y nada menos que la esencia del mismísimo aleluya, Dios. Amén. Y él traerá justicia a las naciones. Esto es lo que todavía quizás muchos puedan decir, aún no se ha cumplido esta justicia que va a traer a las naciones, porque todavía hay mucha injusticia en el mundo. Así es, sí. Amén. Y allí se pueden aferrar los judíos quizás diciendo, estamos esperando a este Mesías que va a traer esta justicia a las naciones. Amén. Pero déjeme decirle que ya había un juicio emitido hacia la humanidad. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allí hay un juicio que se ha ejecutado. Amén. Todos pecaron y están destituidos. Amén. Eso es un juicio. Están destituidos de la gloria de Dios. Eso es un juicio. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero nosotros vemos cómo el Señor Jesús aplica la justicia. Sin embargo, el Señor Jesús logra encontrar, aleluya, el balance, y no solo puede aplicar justicia, sino que puede aplicar algo que algunos llaman misericordia. Amén. El juicio estaba dictado. Están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el juicio. Ahora, el Señor Jesús, ¿cómo podríamos decir que Él aplicó la justicia? Pagando el precio. Amén. Amén. Es como, vamos a poner el ejemplo en un juzgado. Amén. Se presentan las pruebas, las evidencias. Ahí está el acusado, aquí está el que lo está acusando. Ustedes saben quién es el acusador, ¿verdad? Y allí está el acusado y aquí están las evidencias. ¿Qué hace el juez? Mira las evidencias, escucha los testimonios y se da cuenta, y si es o no es culpable, llegan a un veredicto. Es culpable, tiene que pagar el precio. ¿En qué momento se aplica la justicia? En el momento en que el acusado paga el precio del veredicto que se le están dictando. En otras palabras, si es quizás un delito menor y tiene que pagar una multa, él tiene que pagar un monto, lo paga, y allí se aplicó la justicia. En otros casos amerita años de prisión, 8 años, 10 años de prisión, lo que sea. Esa persona que fue hallada culpable va a pagar los 10 años de prisión. Cuando pasen los 10 años de prisión y él sale, se aplicó la justicia. Amén. Y lo mismo pasó con la humanidad. Allí estaba el veredicto. Amén. Y el hombre fue hallado culpable. Allí estaban las pruebas. Históricamente el hombre era culpable.
y allí estaba la sentencia, tenía que morir. Amén. Y cuando el Señor Jesús aplicó la justicia, ¿cuándo Él pagó el precio por nosotros? Cuando murió por nosotros. Él mismo, siendo juez y dictando sentencia, se quitó, aleluya, la peluca de juez, se bajó y pagó el precio por todos nosotros y aplicó la justicia, pero al mismo tiempo aplicó también la misericordia. Amén. Y este siervo que habla en Isaías 42, he aquí mi siervo, era otro título que iba a tener el Mesías, iba a ser un siervo. Porque el Señor Jesús no escatimó el ser semejante a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, ¿verdad? Se despojó a sí mismo y se hizo Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta lo sumo, ¿verdad? Entonces vemos cómo en el Señor Jesús se cumplen todas y cada una de las características que tenía que tener este Mesías del que hablaba Isaías. Se hizo siervo y estando en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo, es decir, hasta lo más profundo. Amén. Exaltado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Amén. Jesús. Amén. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué dice el capítulo 53, versículo 1? Isaías 53, versículo 1 dice: Amén. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Amén. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Ese sería, hermanos, otro título de el Mesías. Amén. El Mesías sería el brazo ejecutor de Jehová, por decirlo de una manera. La diestra del poder. El poder del Altísimo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Amén. ¿Qué dice el versículo 2? Subió como un retoño delante de él, y como una raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Amén. Entonces allí lo hemos leído varias veces. Este capítulo 53 claramente nos está hablando del Mesías. Y otra de las funciones o de los títulos que tendría el Mesías era el de ser un brazo ejecutor. Por ejemplo, si hablamos de la justicia humana, hay leyes, ¿verdad? Pero así como hay leyes, hay entes o instituciones encargadas de que se cumplan las leyes. Por ejemplo, las autoridades, por ejemplo, la policía o los militares. Los policías se encargan de que se cumplan las leyes, son un brazo ejecutor. Y eso también iba a recaer, esa función iba a caer sobre el Mesías. El Mesías tendría que ser un brazo ejecutor de las leyes. ¿Las leyes de quién? Amén. Las leyes del Señor. Así es. Las leyes divinas. Amén. Amén. Y por eso muchas veces el Mesías, el Señor Jesús, decía que él tenía que cumplir con la voluntad de su Padre, que él había venido a hacer lo que su Padre le había mandado a hacer, que él tenía que cumplir. Amén. Él tenía que, en otras palabras, ser ese brazo ejecutor. Tenía que ejecutar todas las funciones que se le habían asignado. Y lo hizo. Hasta un punto en el que dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, llorando, sufriendo ya porque sabía lo que venía. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Amén. El brazo ejecutor hasta el final tenía que ser este Mesías. Este Mesías también iba a ser un predicador ungido. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres,
para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Amén. Capítulo 61. Léalo usted, hermano Ismael, a ver cómo lo dice allí. Verso 1. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. 61. Vale. Ese también es muy bueno. Amén, ese también es bueno, sí. Claro que sí. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Aleluya. Amén. Poderoso. Libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. En otras palabras, el Espíritu de Dios estaba sobre este Mesías porque lo ha ungido y lo ha enviado para anunciar las buenas Amén. nuevas. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El reino de Dios se ha acercado. Amén. Predicó la buena nueva. Los 3 años que duró su ministerio, él predicó. Este título del Mesías como predicador ungido, amén, lo cumplió a la perfección el Señor Jesús. Él predicó. Amén. A donde quiera que iba, él predicaba. Y mire cómo lo dice este versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar las buenas nuevas. Amén. Por supuesto que el Mesías sería un Salvador, sería nuestro Salvador, el Salvador poderoso. Amén. En ese mismo versículo 1, pero del capítulo 63, vamos a encontrar una escritura bastante hermosa también, hermano. 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, vestido con vestiduras brillantes? ¿Quién es este de ropa esplendorosa que marcha en la grandeza de su poder? Soy yo que hablo en justicia grande para salvar. ¿Qué tal? Amén. Soy yo que hablo en justicia grande para salvar. Gloria a Dios. El Mesías iba a ser un Salvador, pero no cualquier Salvador, un Salvador poderoso. Por eso el Señor Jesús decía: tu fe te ha salvado, vete, no peques más, tu fe te ha salvado, te salvo, o declaraba salvación y no sanidad, muchas veces primero. Amén, la salvación. Amén. La sanidad venía después. Hay otros casos en los que simplemente sanaba, pero el Señor dejó claro que Él podía dar salvación. Amén. Y le preguntaron una vez: ¿quién eres tú para estar diciendo que has salvado a estas personas? Y el Señor Jesús le responde: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y anda. Amén. Y el Señor en esa oportunidad no solo le dio salvación a esa persona, sino que también le dio sanidad. Este Mesías, aleluya, tenía la potestad, tenía este título de salvar, de ser un salvador. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará, amén, a su pueblo de sus pecados. Creo que ya vamos a ir cerrando, hermano. No sé si algún hermano tenga por allí alguna pregunta, alguna acotación. Amén. Vamos a ir, mientras vamos cerrando ideas, vamos a ir mencionando algunas de las características del Mesías. Amén. Capítulo 42, versículo 6. ¿Leo? Amén. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te asiré de la mano. Te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones. Amén. Sé que ya lo habíamos leído cuando hablamos acerca de la luz, pero una de las características del Mesías era el resplandecer. Amén. Sí. Resplandecer. A donde sea que el Señor Jesús iba, Él resplandecía. Usted sabe, hermano, que cuando hay tinieblas, usted enciende una luz, no pasa desapercibido. No. Así es. Amén. Y si hay varias personas allí en una habitación que, no sé, se cortó la electricidad o qué sé yo, estando oscura,
apenas alguien enciende una luz, todos los ojos van a estar hacia esa luz. Amén. Y una de las características preciosas del Mesías era que era una luz resplandeciente. Todos tenían que mirar a esta luz que resplandecía. Amén. ¿Y quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Amén. ¿Y quién es este? Porque este no habla como todos los que nosotros hemos escuchado. Hay algo diferente allí. El Señor resplandecía, el Mesías tenía que resplandecer. Esa luz verdadera tenía que venir a alumbrar a toda la humanidad. Amén. Capítulo 11, versículo 2. Amén. Mientras usted lo busca, hermano, voy a leer lo que escribió por acá nuestro hermano David Herrera. Dice: por mi parte, quiero agradecer este momento de reunión a ustedes que me orientan en este estudio y agradecerle a nuestro Señor Jesucristo que me guió hacia ustedes para escuchar su palabra. Amén, amén. Gracias, hermano David. Todos acá también estamos agradecidos porque esta oportunidad la propicia nuestro Señor Jesús. Así es, amén. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Amén. Amén. Ese es uno de los propósitos de estos estudios: crecer en conocimiento y crecer en la palabra del Señor. Amén. Amén. Oh, ya se desconectó. Se le descargó el celular al hermano David. Amén. Pero el Señor conoce. Amén. El Sí, Señor amén. conoce. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Capítulo, dije. El capítulo 11. 11, verso 2. Amén. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Cuánto contaste allí? 6. ¿Seguro? ¿Sí? Espíritu de sabiduría, Sabiduría y de de inteligencia. inteligencia son 2. Espíritu de consejo 3, y fortaleza. 4, Espíritu de conocimiento 5, y de temor del 6. ¿Y Señor. por qué yo conté 7? Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. Amén. Sí, tienes razón. Allí está entonces. Qué falta de salvación. Él- Purificación. No, porque empieza diciendo el Espíritu del Señor. Ese es el primero entonces. Ahí está, pues el Espíritu del Señor, el que da la salvación. Ahí está el Espíritu del Señor, Ah. el de sabiduría. Y ahí vemos entonces los 7 espíritus, los que estaban estudiando Apocalipsis. Hermano, ahí está, que pues, estaban hermano. estudiando Apocalipsis el día sábado. Sí. Allí están los 7 espíritus de Qué Dios. lindo, hermano. Amén. Otra de las características del Mesías entonces era la sabiduría. La sabiduría. Esta sabiduría hizo que el Señor Jesús, siendo tan solo un niño, estaba en la iglesia enseñando. Estaba enseñando. Sé que usted recuerda este pasaje cuando la madre lo buscaba por todos lados. Amén. En una oportunidad que subieron a Jerusalén para adorar, para llevar sus ofrendas, y se perdió, siendo tan solo un joven, un niño. Así es, amén. Y cuando lo encuentran donde estabas, en los negocios de mi padre. Siendo Por ser solo un un niño. niño, amén, ya demostraba esa sabiduría que, como lo vemos acá, debía tener este Mesías. Amén. Nada más y nada menos que el mismo Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, Igual de de autoridad. fortaleza, de autoridad, de conocimiento y de temor. Amén. Ahí mismo en el capítulo 11, versículo 3. Amén. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará por lo que ven sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. Amén. Se habla de discernimiento espiritual, no lo que ven los ojos carnales, ni lo que se escuchan en los oídos carnales. Amén. Sino con discernimiento espiritual. De esa manera era que iba a juzgar. Amén. Amén. El versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca
y con el aliento de sus labios dará muerte al impío. Y el versículo 5. La justicia será el cinturón de sus lomos y de la fidelidad no será de su cintura. Ajá, fidelidad. Entonces allí en estos versículos vemos sabiduría, discernimiento espiritual, Así, amén. justicia y fidelidad. Características del Mesías. Amén. Discernimiento, hermano, la sabiduría. La justicia, sí o sí. Y cuando hablamos de fidelidad, ¿alguien puede dudar acaso de la fidelidad de Dios? Y de la fidelidad del Mesías, muchísimo menos, ¿verdad? Incluso hay un coro que dice, grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande. Y aún incluso cuando le fallamos al Amén, Señor, así es, así es. su palabra dice, Él permanece fiel. Amén. Sus misericordias son renovadas cada día. Todos los días. Capítulo 42, versículo 2. Estamos ya cerrando, hermanos, con esta parte. Lo estamos haciendo con algunas características, gozándonos a través de la palabra. Quizás cosas que ya nosotros conocemos tal vez, pero nutriéndonos con la palabra de Dios a través del libro de Isaías. Capítulo 42, versículo 2. Dice, no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en la calle. En otras palabras, habla del carácter del Mesías Liso, como silencioso, silencioso. manso, mansedumbre. Amén. Amén. No alzará su voz, no gritará. Amén. Ni la hará oír en las calles. Sin embargo, pudo enseñar a una multitud de 5,000 personas. Sin alzar la voz, sin gritar. Amén. Con mansedumbre. Eso nos habla también de humildad. Pero allí mismo en el versículo 3, ¿qué dice, hermano? No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Según la verdad, traerá justicia. Ahí seguimos con lo mismo de mansedumbre. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Amén. Versículo 4. No se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y las costas esperarán su ley. ¿De qué habla? Perseverancia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Amén. Vamos al siguiente capítulo 52. Capítulo 52. Amén. Allí entonces con estos 3 versículos que vimos, en este capítulo 42 habla de las características de ser silencioso, de ser pasivo, de mansedumbre, de ser perseverante. Amén. Estamos hablando de las características del Mesías. Versículo 14 del capítulo 52. Amén. El 13 igual es bonito. Amén. Léalo, pues. Del 13 Sí. al 14. Amén. He aquí que mi siervo triunfará, será engrandecido y exaltado, Amén. Sigue leyendo. y será muy enaltecido, de la manera que muchos se asombrarán de él. La de cualquier hombre y su aspecto más Dice, de la manera que muchos se asombraron de él, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre. Amén. Entonces, allí está hablando del sufrimiento. Ya habíamos hablado del siervo sufriente. Amén. Pero aquí una vez más, parece que parte de las características del Mesías era ser sufrido en gran manera. Amén. Pero como te dice el versículo 13, iba a ser exaltado, como dice en Filipenses amén. 2:9, que será exaltado hasta lo sumo. Amén. Y allí mismo en el capítulo 53, verso 4,
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y subió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Allí entonces está hablando de Él llevó nuestras enfermedades. Sí, así es. Llevó nuestras enfermedades. ¿Qué significa esto? Estábamos hablando de un carácter compasivo. Él se compadeció de nosotros, Él se compadeció de la humanidad. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, ciertamente Él sufrió nuestros dolores, porque Él se compadeció de una humanidad que no iba a poder. Amén. Hay problemas técnicos. Tenemos problemas técnicos, hermanos, pero estamos en vivo y en directo. Amén. Si en algún momento dejan de escucharnos, nos avisan. Hermanos, tenemos aquí problemas técnicos. Pero la próxima semana, Dios mediante, vamos a solucionar esto porque ya yo sé cuál es el problema. Amén. Entonces estamos hablando de el carácter del Mesías a nivel... Efecto de sonido. Ya sé lo que es. Sí. Un botón. Sí, amén. Ya, hermano, gracias por avisarnos. Amén. Estamos en directo, hermano. Entonces acá en Isaías 53:4 vemos el carácter compasivo del Mesías. Y una de las grandes características, y irónicamente digo grande, de lo más grande que pudo haber tenido el Mesías, era la humildad. Amén. La humildad. Allí en el versículo 7 quizá nos dé una pequeña pincelada, hermano Ismael. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca, sino que se humilló hasta la muerte. Humildad. Humildad. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, siendo el creador, hermano, de todas las cosas. Él venía con todo su ejército. Él mismo lo dijo: yo puedo llamar una legión de ángeles. Así es también. Amén. Pero él fue humilde. Amén. Sí, amén. En toda su forma de ser. Versículo 9 nos habla de otra característica, y es que el Mesías tiene que ser, o fue y demostró ser perfecto y sin pecado. Versículo 9. Sí, amén. ¿Leo? Sí. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Amén. No engaño en su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Amén. Aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. En otras palabras, sin manchas y sin arruga. En otras palabras, sin pecados. En otras palabras, perfecto. El sacrificio perfecto, el cordero perfecto. Amén. El Mesías. Amén. Bueno, allí mismo en el versículo 11 vemos el poder de la salvación. Poder de salvación, versículo 11. A causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Amén. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Cargará con los pecados de ellos. El poder de salvación. Sin duda alguna, ya lo hemos dicho varias veces, creo, el día de hoy, la salvación que otorgaba o que otorgó el Mesías estando caminando entre nosotros fue evidente. Tu fe te ha salvado. Tenía el poder para salvar y tiene el poder para salvar. Y solo el Señor Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. El poder de la salvación le pertenece al Mesías. Amén. Aleluya.
al Señor Santo es su Jesús, nombre, a Él sea bendito. toda la gloria, Sí, a Él amén. sea toda la honra. Exacto. Y el versículo 12. 12. Ujú. Por tanto, yo le daré por parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojo, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Amén. En otras palabras, por tanto yo le daré parte con los grandes. El carácter también del Mesías sería de grandeza. Amén. Amén. Bien, hermanos, de esta manera hemos llegado al final de este capítulo, que fue interesante hablar Sí. acerca de las profecías Sí, amén. Sí. de Isaías. Amén. En lo que respecta al Mesías. Amén. Igual en Isaías también mencionamos varias profecías que no necesariamente estaban implícitas el Mesías. Vimos algunas profecías que se cumplieron ya, algunas que faltan por cumplirse. Amén. Creo que esta es la quinta o la sexta clase que hacemos acerca de Isaías. Ya finalizamos con Isaías, hermanos, lo que significa que para el próximo martes, con la ayuda de Dios, vamos a continuar la línea de nuestro estudio original, el cual es el origen del pueblo de Israel. Amén. Para los que no se recuerdan, hermanos, porque ya ha pasado Ha un pasado tiempo. ya. Amén. Lo último que hablamos fue de Jacob. Eso fue lo último que hablamos. Finalizamos con Jacob. Vamos a hablar acerca de los hijos de Jacob, pero más que nada de José, porque es lo que el mayor registro que tenemos. Vamos a hablar quizá un poco acerca de los caracteres, la forma de ser de los hermanos de José, de los hijos de Jacob. Sí, pero no, ya la muerte de Jacob la hablamos también esta vez. Sí. Hasta que fue sepultado. Incluso a José pidiendo permiso a Faraón para ir a sepultar a su padre, donde su padre le dijo que lo sepultara. Amén. Vamos a hablar de los hijos de Jacob. Creo que mayormente vamos a hablar de José, pero así como lo hemos estado haciendo, tipo estudio, no quizás hablar tanto de lo que ya se conoce, José el soñador, sino de quizás ir un poco más allá en algunos aspectos. Y después de esto, hermanos, se viene el estudio de Job. Amén. Después de que hablemos de José y de sus hermanos, vamos a hablar de Job. Después de ese, ¿puede ser un tema específico, un tema especial? Sí, claro, cada 3 clases estamos haciendo una especial. Solo que la de Isaías se nos alargó un poquito. Amén. Que es muy interesante. Bien, hermanos, bueno, contento con todos ustedes, hermanos, que están allí conectados, con los que han estado apoyando también este estudio. De verdad que eso nos motiva a seguir adelante, a que no nos dejen solos por acá. Amén. Gloria a Dios. A mi hermano Elías Yáñez, que está por allí. Le eché de menos la semana pasada, hermano Elías, pero hoy volvió. Amén. Amén. Dayana, nuestro pastor Ezequiel Barrientos, por supuesto, que está siempre allí atento. Seguimos orando por usted, pastor Ezequiel Barrientos, esperando en el Señor. Amén. Nuestro hermano Ezequiel también. Agner, que está por allí conectado. Hermana Rosina, muchas bendiciones. Ángela, saludo a la familia, saludo al pastor Darwin, bendiciones a la iglesia en el Rotario en Venezuela, y a nuestra hermana Marisa Alarcón, que se nos ha anexado a este precioso grupo y nos está también acompañando semana a semana. Muchas bendiciones a todos, hermanos. Amén. No sé si mi hermano Ismael también quiera saludar y dar bendiciones. Amén. Hay poquitas palabras, pero me alegra estar en este momento compartiendo junto a ustedes la hermosa palabra de nuestro amado Dios. Amén. Vamos a hacer entonces la última oración para quedar despedidos, y ustedes, si quieren abrir los micrófonos para saludar y eso, lo hacen después de esta oración, hermano Ismael. Sí. Acompáñenos en oración para quedar despedidos, o diríjanos, mejor dicho. Amén. Admirable Dios Todopoderoso, exaltado sea tu nombre, mi Señor Jesús. Muchas gracias, amado Dios, por este gran momento, Señor,
de poder reunirnos, Señor, vía online, Señor, junto a mis hermanos, Señor, de diferentes lugares, Padre Celestial, en cual esto ha sido de gran bendición para su propósito, mi Señor Jesús, de compartir la palabra, de expresarse, Señor Jesús, bendito, santo, Señor. Oh, poderoso Dios, muchas gracias, mi Señor Jesús, porque usted nos ha guiado, Señor, en esta tarde, Señor. Sea usted, Padre Celestial, llenándonos a cada uno, Señor, de su sabiduría y su discernimiento, poderoso Dios, para poder servirte, misericordioso Dios, en espíritu y en verdad, Gracias, mi Señor Jesús. Sea usted bendiciendo a cada uno de mis hermanos, mi hermano Jackson, Señor, a mis hermanos que están conectados, cada pastor, hermanos, siervos, siervas, Señor Jesús, cada persona que vea, Señor Jesús. Oh, bendito, poderoso, mi Gracias, Señor Jesús, que su bendición se expande Sí, Señor mucho Jesús. más allá, Padre mío. Oh, Santísimo, Derrama de tu poderoso bendición, Dios, sea usted, mi Señor Jesús, atrayendo nuestros corazones, llenando, Señor, cada parte de nosotros Amén, y enseñándonos amén. a través de su Sí, palabra. Señor. Exaltado sea su nombre, mi Señor Jesús, Amén, por los amén. siglos de los siglos. Amén, Gloria a amén, Dios. amén. Amén. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Muchas gracias. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pueden activar su micrófono, amén, y saludar. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga de Buenas igual manera. Buenas noches, que descansen. Hermana Marisa, Elías, nos vemos. Bendiciones. Gracias. Hermano, usted, Bendiciones para todos. Amén, amén. Saludos, hermana Marisa, que estén muy bien. Pastor, muchas bendiciones. No logramos escucharle bien, pastor, pero Dios lo bendiga mucho, pastor. Que esté muy bien y que te en oración. Somos la generación Ahora sí le gustamos. Somos la generación que danza para